A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Muy bien, estamos embarcados en el estudio de la epístola de los Efesios y como se ha mencionado en las semanas anteriores, Efesios lo podemos dividir en dos partes. Los capítulos 1 al 3 se trata de una instrucción doctrinal, mientras que los capítulos 4 al 6 es la sección de aplicación práctica. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pasa de escribir en términos de exposición a escribir a términos de exhortación. Se traslada de temas teológicos profundos como la predestinación, la salvación, a hablar sobre cómo debemos conducirnos en nuestro diario vivir. La semana pasada estudiamos cómo se nos hace un llamado a que vivamos en santidad, como corresponde a un verdadero creyente. Y ahora Pablo nos hace un llamado nuevo, un llamado a vivir de una forma específica. ¿Por qué no buscamos en nuestras Biblias o dispositivos electrónicos Efesios capítulo 5? Efesios 5. En nuestro pasaje de esta mañana vemos la expectativa que se tiene de nosotros como creyentes. Efesios 5 y vamos a estar estudiando los versículos 1 al 5. Efesios 5, 1 al 5. Estos versículos nos indican claramente cómo es que debemos conducirnos en nuestro diario caminar. ¿Por qué no oramos y le entregamos este tiempo a nuestro Dios? Amado Padre Celestial, te agradecemos y alabamos tu santo nombre porque nos das la oportunidad de poder acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, por haberte revelado a nosotros a través de ella. Y ahora, Señor, al acercarnos te rogamos que nos guíes, que dirijas este tiempo, Señor. Te lo entregamos a ti. Y, Señor, habla a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor. Quita toda distracción, quita toda cosa que podría desviarnos de poner atención a ti, Señor. Y háblanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nuestro pasaje de esta mañana lo podemos dividir básicamente en tres partes. Los versículos 1 y 2 nos dicen la ruta a seguir. Los versículos 3 y 4 nos dicen una trayectoria a evitar, un trayecto a evitar. Y el versículo 5 un destino final. Así que empecemos. Primeros dos versículos. Efesios 5, 1 y 2. ¿Cuál es la ruta a seguir? Dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Las primeras palabras de estos versículos nos unen a la idea de la enseñanza de los últimos versículos del capítulo 4, donde Dios hizo un llamado a dejar la vida pasada y a vivir una vida nueva. Esta vida nueva, donde Cristo nos ha transformado, nos lleva a despojarnos de las cosas que no le agradan a Dios, a renovarnos, a revestirnos de Cristo mismo. Los versículos 1 y 2 de este capítulo 5 nos llevan a una ruta a seguir, a ser imitadores de Dios. Imitar a Dios es buscar parecernos a Él, es hacer lo mismo que Él. Imitar es copiar, imitar es reproducir. Ahora, cuando nosotros pensamos en una imitación, pensamos en algo que pretende ser lo más parecido al original, incluso llegando al punto donde no podemos diferenciar entre el original y la copia, entre el original y la imitación. El ser humano pareciera que por naturaleza busca siempre imitar a otros. Quiere copiar y emular a aquellos que considera como modelos a seguir. El problema que tiene el ser humano es que frecuentemente los buenos modelos, los buenos ejemplos a seguir son difíciles de encontrar.
Ahora, ¿a quién busca copiar el ser humano? Puede ser que busque copiar a deportistas. Puede ser que busque copiar a músicos, a artistas. Puede ser que busque copiar a inventores, a hombres de negocios. Yo hace un poquito de tiempo, cuando me acababa de graduar de la universidad, conocí a un abogado que era excelente. Era un intelectual, se comportaba de una forma correcta y llegó un punto en que dije, yo quiero ser como él. Ese es mi ejemplo a seguir. Lamentablemente a los años, él empezó a tomar una serie de decisiones que realmente me decepcionaron a mí y a varios otros que lo considerábamos a él como el modelo a seguir. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Estuvo mal que yo quisiera ser como ese abogado? ¿Está mal querer ser un buen deportista, un buen futbolista, como Mbappé, como Neymar? ¿Está mal querer tocar música o cantar como Bruno Mars, como Lady Gaga? ¿Está mal querer ser exitoso como Elon Musk, como Steve Jobs? Como creyentes verdaderos que realmente amamos al Señor, sí podríamos imitar algunas cosas de estas personas que mencioné. Pero debemos tener cuidado qué es lo que imitamos. Debemos asegurarnos de establecer límites. Y es que los deportistas, y no solo de fútbol, de básquetbol, de tenis, de fútbol americano, muchos son muy buenos en lo que hacen, pero su vida es un desorden total. Por más que se pongan aquí bandanas que dice Jesús, ya, ¿para qué se ponen eso si al otro día están haciendo una de cosas? Bruno Mars, Lady Gaga, producen buena música, pero ¿le han puesto atención realmente a la letra de lo que están cantando? Elon Musk, qué vida más desordenada la que ha tenido. Muy exitoso y todo, pero podemos imitar unas cosas, pero debemos saber medir qué. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? 3 Juan 1:11, escuchen lo que dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, nosotros estamos creciendo en santidad, o deberíamos estar procurando crecer en santidad. Y vamos a crecer en santidad siguiendo el verdadero modelo que debemos estar siguiendo, a nuestro Dios. Efesios 5:1 nos dice que imitemos a Dios. Pero ¿cómo debemos imitar a nuestro Padre Celestial? Nosotros entendemos que el apóstol Pablo no nos está diciendo que tratemos de imitar, por ejemplo, la soberanía de Dios. Solo Él es y será autoexistente, todopoderoso, soberano. Eso es absolutamente más allá de nuestras posibilidades. Solo Él es eterno, solo Él es omnipresente, solo Él es omnisciente, solo Él es omnipotente. Esos son atributos de Dios que no son transmisibles. Solamente Él es así. Nosotros no podemos ser así. Pero a quien sí podemos imitar es a Jesús. Debemos imitar a nuestro Maestro. La mejor forma de imitar a Dios es poner atención a la vida de Jesucristo. Hacer lo que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Si hay un ejemplo que debemos seguir, y sí, en su totalidad, los que mencioné era parcialmente, pero vamos a seguir un ejemplo en su totalidad, es el Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo por antonomasia, el mayor que hay, el mejor, es un ejemplo total. Él es nuestro modelo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué cosas podemos imitar? Su humildad. Efesios 2 incluso nos dice que tengamos el mismo sentir que Cristo. Debemos ser humildes como Él. Podemos seguir su ejemplo, por ejemplo, de oración. ¿Acaso Él no oraba todo el tiempo? Era el Hijo de Dios y oraba todo el tiempo.
Se apartaba la noche antes de ser entregado. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Él es nuestro ejemplo de paciencia. Vaya, si no era paciente con sus discípulos. Vaya, si no fue paciente en el juicio injusto que sufrió antes de ser crucificado. Es nuestro ejemplo de perdón. Cuando estaba clavado en la cruz, ¿qué le pidió al Padre? Que perdonara a aquellos que lo habían crucificado. Él es nuestro ejemplo de santidad. No había mancha, no hubo mancha en Él. Él es nuestro ejemplo de misericordia. ¿A cuántos ayudó? ¿A cuántos alimentó? ¿A cuántos sanó? Si nosotros realmente nos consideramos discípulos de Cristo, cristianos, entonces a quien debemos imitar en todo es a Cristo. Siguiendo el ejemplo de Jesús, es que vamos a aprender a cómo vivir en este mundo. Tenemos clara la ruta a seguir, hacia dónde nos dirigimos. Y un factor que debemos tomar en cuenta también es el factor comunidad. Puede hacer que nosotros estemos siendo observados como modelos a seguir. Y quizás lo primero que uno piensa cuando uno dice modelo, como padres de familia, es en los hijos. ¿Acaso no repiten todo lo que uno dice? Y en el peor momento de todos, ahí sí repiten lo que uno dice. No terminan haciendo las mismas cosas. Hasta terminan teniendo los mismos gustos. Si no, pregúntenle a mi hija Rebeca si le gusta el brócoli. Mi culpa, no le gusta el brócoli. ¿Qué puedo hacer? Está en sus genes. Bueno, y también me está copiando pues. No comemos brócoli ellos. ¿Qué responsabilidad la que tenemos como padres? El saber que nuestros hijos nos imitan. Mejor imitemos a Jesús. Así ellos lo imitan a Él y no a nosotros. Lo mismo sucede como una comunidad de creyentes como nosotros. Debemos modelarnos los unos a los otros de cómo debemos vivir. Lo ideal sería que todos pudiéramos decir lo mismo que dijo Pablo en 1 Corintios 11:1. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Que Centro Bíblico El Camino sea lleno de cristianos verdaderos, de discípulos incondicionales que viven vidas que son de ejemplo para otros. Que nos imiten, porque nosotros estamos imitando a Cristo. El versículo 2 de Efesios 5 nos habla específicamente de un aspecto de cómo podemos imitar a Dios. Lo imitaremos viviendo en amor, como Cristo amó. La medida y el modelo de cómo amamos nosotros es el propio amor que Jesucristo mostró por nosotros. ¿Qué nos dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De la misma forma, como cristianos verdaderos, debemos mostrar amor sacrificial por otros. Escuchen lo que nos indica 1 Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero ¿cómo así? ¿Cuál es un ejemplo de cómo podemos mostrar amor poniendo nuestra vida por nuestros hermanos? El propio 1 Juan 3 nos lo dice. Voy a leer nuevamente el versículo y escuchen lo que dicen los siguientes dos versículos. 1 Juan 3, 16 al 18. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Algo tan práctico, tan fácil para mostrar el amor por alguien
amor cristiano, es suplir la necesidad que tiene. Nos va a llevar a demostrar amor por esa persona, de hecho y en verdad. Ahora, mis hermanos, yo doy gracias a Dios por esta iglesia. Gracias a Dios por los hermanos, por nosotros que la componemos, por ustedes. Ustedes muestran el amor de Dios y se ve reflejado en las necesidades. En época de pandemia, una época complicada, supimos apoyarnos los unos a los otros. Muchos de nosotros cuando estuvimos enfermos recibimos comida, mensajes, una llamada. Sigamos así, sigamos mostrando el amor de Dios. Pero mis hermanos, no nos durmamos en nuestros laureles. El amor debe ser una constante en nosotros, como individuos, como comunidad de fe. 1 Juan 4, 7 y 8 dice: hermanos, amémonos unos a otros. El amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tenemos clara la ruta a seguir entonces. Debemos imitar a Cristo en todo, en humildad, misericordia, perdón, santidad. Vivamos de la misma forma que Cristo vivió. Demostremos amor y amor sacrificial por nuestros hermanos. Pero al mismo tiempo hay un trayecto que debemos evitar. Lo encontramos en los versículos 3 y 4. ¿Qué dice? Efesios 5, 3 y 4. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acción de gracias. Las prácticas que mencionan estos versículos son lo opuesto a lo que Dios ha ejemplificado. La inmoralidad, la impureza, la avaricia son el opuesto al amor. ¿Por qué? El amor puro, por naturaleza, implica sacrificio, implica darse por otros. La inmoralidad, y obviamente estamos hablando de inmoralidad sexual, la inmoralidad sexual, la lascivia, los deseos desordenados buscan el placer propio. La satisfacción de los deseos carnales es egoísta, para deleite propio, y no le agrada a Dios. La inmoralidad sexual es algo común entre los no creyentes. Es algo que se espera y lo hacen con ímpetu y hasta descargo. Pero eso es completamente inapropiado para los hijos de Dios. Recordemos lo que estudiamos la semana pasada, Efesios 4, 19 al 20. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Las impurezas sexuales no van de acorde a lo que nos muestra y enseña la palabra de Dios. Toda inmoralidad y perversión sexual actúa en contra del diseño divino del matrimonio, donde un hombre y una mujer unen sus vidas en santidad y durante todo su caminar en la tierra. A ver, vamos a ser claros esta mañana. La fornicación es pecado. ¿Qué es fornicación? Es cualquier acto de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Irse a la cama con alguien antes de estar casados es fornicación.
No importa si son novios, no importa si ya están comprometidos para casarse, no importa si están viviendo juntos sin haberse casado, no importa si son amigos, no importa si se acaban de conocer. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es fornicación, es pecado. El adulterio es pecado. ¿Qué es adulterio? El adulterio es la relación sexual de una persona casada con una persona distinta a su esposo o esposa. Es quebrantar el pacto que los esposos hicieron ante Dios, teniendo relaciones sexuales con alguien fuera de ese pacto. La pornografía es pecado. ¿Qué es pornografía? Es mostrar a través de escenas o imágenes explícitas actos sexuales. Eso incluye las escenas leves que ahora tal vez toleramos cuando estamos viendo una serie o una película. Mis hermanos, algo que tenemos que entender es que la fornicación, el adulterio, la pornografía, cualquier desviación de carácter sexual no solo corrompe, destruye. El tener relaciones sexuales antes del matrimonio destruye la posibilidad del descubrimiento mutuo en el matrimonio, en pureza. Destruye la posibilidad de entregarse en su totalidad a la persona a la que amamos. El adulterio destruye la confianza, la comunicación, mancha el hecho matrimonial, destruye el matrimonio, destruye la familia. La pornografía destruye la inocencia, destruye la imagen correcta del sexo, inunda la mente, destruye la mente, porque muy fácil se convierte en una adicción. Y vean lo que nos dice la segunda parte del versículo 3 sobre esto. Ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. La santidad implica abstenerse de todas estas cosas y vivir en santidad. Ahora, ¿cuál es la reacción siempre ante el requerimiento que se le hace al cristiano de ser santo sexualmente? O incluso de no participar en otras actividades que son pecados, sea cual sea. Los de afuera, incluso algunos de adentro, dicen: ay, qué aburrido, qué anticuado, qué cuadrado. Es que te restringen tu libertad. No sos libre, no podés disfrutar, no la podés pasar bien. Todo es reglas, todo es prohibiciones. Si nosotros hacemos un examen de cualquier pecado, lo que Dios está tratando de hacer es evitar que paguemos por las consecuencias del pecado. Obviamente en un plano eterno, pero también en un plano terrenal. ¿Hay consecuencias eternas para el pecado? Sí. Pero también hay consecuencias para el pecado en esta vida. La fornicación, el adulterio, la pornografía, cualquier clase de inmoralidad, cualquier pecado tiene consecuencias. En muchos casos, la gran mayoría de casos son consecuencias graves. Robar. ¿Acaso si alguien que roba no lo pueden meter preso? Eso es una consecuencia seria. Embriagarse. Uno baja sus defensas, perdés el control de lo que estás haciendo. ¿Por qué hay tantos accidentes de los embriagados? Consecuencias serias que puede traer un accidente así. Mentir. De tanto mentir, la persona pierde credibilidad en todo lugar. Ya nadie le cree nada. La inmoralidad sexual
tiene consecuencias serias. Y ojo, mis hermanos, aquí no pensemos únicamente en los jóvenes. Siempre que pensamos en pecados sexuales, puede hacer que tendamos a pensar que los jóvenes son los únicos que caen. Y sí es cierto, las hormonas están volando por todos lados. Y en la Biblia se advierte a los jóvenes sobre los deleites de la juventud. Pero encontramos también ejemplos en la palabra de Dios que durante la juventud fueron fieles. Y ya de más grandes fue donde se cometieron los grandes errores. Pensemos en David. ¿Acaso de joven no era fiel? Mató a Goliat. Era un héroe de guerra. Era un salmista, un hombre cuyo corazón era conforme a Dios. Pero ¿y en qué momento cometió sus errores? ¿En qué momento cometió sus pecados? Cuando ya estaba más grande. Salomón, cuando se convirtió en rey, Dios se le presentó. ¿Qué fue lo que pidió? Sabiduría, y le fue dada. Y él gobernaba bien, construyó el templo, inauguró el templo. ¿Han leído la oración que hizo Salomón en la inauguración del templo? ¡Wow! ¿Y qué pasó después? 300 esposas, 700 concubinas. Idólatra. Lo hizo de más avanzada edad. Hermanos, no importa nuestra edad. Todos debemos cuidarnos. Seamos adolescentes, seamos universitarios, seamos profesionales, seamos padres de familia, seamos abuelos. Todos nos debemos cuidar. Todos debemos procurar la santidad. Es interesante cómo la persona que está perdida en pecado, cómo la persona que está en inmoralidad sexual pareciera que solo de eso puede hablar y solo en eso piensa. Pareciera que solo esa clase de chistes puede contar. Bien enseñaba el Señor en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Tal vez por eso Pablo advierte en contra de las cosas que pueden salir de nuestra boca en el versículo 4 que acabamos de leer. Pablo procede de la inmoralidad a la vulgaridad. El cristiano también debe tener cuidado con las cosas que dice. ¿Recuerdan lo que estudiamos la semana pasada en Efesios 4:29? No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchen. El creyente no tiene por qué estar contando chistes malcriados, chistes en doble sentido. Ahora, no estoy diciendo el cristiano debe ser serio y nunca debe mostrar sentido del humor. No, hombre, a mí me gusta mucho molestar. Perdón si molesto mucho a veces. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy convencido que Dios tiene un sentido del humor. Pero tener un sentido del humor, allá contar chistes profanos, hacer bromas en doble sentido, eso ya no le corresponde al creyente. Eso ya no. Y ojo, mis hermanos, el testimonio del creyente se traslada también a las redes sociales. Lo que escribimos también puede dañar nuestro testimonio. Las cosas que compartimos pueden dañar nuestro testimonio. Hay unas cosas que algunos hermanos comparten en redes sociales con malas palabras, chistes pervertidos, imágenes pervertidas. El testimonio se guarda también en las redes sociales. Los comentarios que hacemos, atacando. Y después, Dios te ama. Guardemos nuestro testimonio también en las redes sociales.
Tenemos clara la ruta a seguir entonces. Debemos imitar a Dios, ser como Cristo. Tenemos claro el trayecto a evitar: inmoralidad, palabras vanas. Ahora, debería ser natural en el creyente querer obedecer a Dios. En el verdadero cristiano debería haber un sentido de querer honrar al Dios que lo salvó, con su vida, con sus acciones, con sus palabras, más sabiendo el futuro, más sabiendo a dónde nos dirigimos. Pero ¿a dónde se dirige aquel que no cree en Dios y que vive una vida desordenada? ¿Cuál es el destino final? El versículo 5 de Efesios 5 nos lo dice. Dice: porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En este versículo Pablo advierte a sus lectores de conductas inapropiadas, recordándoles que aquellos que practican estas cosas son idólatras, no conocen a Dios y por lo tanto no tienen la herencia de la vida eterna. Lo que nosotros podemos inferir de este versículo 5 es un contraste entre los que sí recibirán la herencia de la vida eterna y los que no. Pero entonces se hace claro, se hace evidente que estas conductas de inmoralidad, de inmundicia, de impureza, no caracterizan o no deberían caracterizar a un hijo de Dios. Un cristiano verdadero, un verdadero creyente que tiene vida eterna, no debe vivir una vida de carnalidad y de pecado, sino de santidad, que a los ojos de Dios sea agradable. Esa es una de las grandes metas del cristianismo: producir hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, conscientes de la vida eterna que tienen, y que en medio de un mundo impío, perdido, viven en santidad, que imitan a Dios, que viven en su amor y que guardan su palabra. Que Dios nos ayude a vivir así, vidas de santidad, para honra y gloria de su nombre. Ahora, mis hermanos, yo no quisiera tampoco ser mal interpretado. No estamos emitiendo juicio sobre nadie. Aquí nadie está tirando la primera piedra. Todos fallamos. Pero lo que encuentro yo en la palabra de Dios es que Dios es un Dios de restauración. Y Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de misericordia. ¿Qué nos dice 1 Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero nos corresponde a nosotros reconocer que fallamos. Nos corresponde a nosotros pedir perdón y Él nos va a perdonar. Él está con los brazos abiertos, esperando que nos acerquemos a Él para vivir como Él quiere, para que le confesemos a Él que lo necesitamos para poder vivir las vidas de santidad que Él quiere de nosotros. Esa es una decisión que nosotros debemos tomar. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Como nosotros queremos? ¿Pagando las consecuencias de nuestros pecados? ¿O mejor en santidad, buscándolo a Él, acercándonos a Él? ¿Qué nos impide acercarnos a Dios? Absolutamente nada. Nada. Nos podemos acercar a Él en cualquier momento y en cualquier lugar. Imitemos a Cristo. Evitemos
el pecado. Y tengamos en mente todo el tiempo a dónde vamos, a la eternidad. Busquemos a nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, tú eres bueno y eres misericordioso y eres bondadoso y eres un Dios de amor, eres un Dios de perdón. Oh Señor, nosotros te fallamos y por eso, Señor, te confesamos que hemos fallado en contra de ti. Pero Señor, también encontramos tus promesas en tu palabra que dicen que tú eres fiel en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te pedimos, Señor, como lo decía el salmista, límpianos, purifícanos, haznos blancos como la nieve. Creemos, Señor, lo que dice tu palabra, que cuando tú nos perdonas, tú echas nuestro pecado al fondo del mar y ya no te acuerdas de eso. Como está tan lejos el este del oeste, el oriente del occidente, tú alejas nuestras transgresiones. Así que, Señor, te rogamos, perdónanos, límpianos. Queremos vivir vidas de santidad. Queremos honrar la salvación que tú nos has dado, Señor. Queremos ser buenos hijos tuyos. Ayúdanos, Señor. Queremos vivir en santidad. Queremos imitar a Cristo en todo. Queremos ser como Él. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo para otros. Dar testimonio de cómo tú restauras y cómo tú limpias y cómo nos ayudas a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Nos has salvado, nos has redimido y por eso te agradecemos y te alabamos. Cuán grande es tu amor. Tu amor nos perdonas. Por tu gran amor nos limpias. Somos cambiados, Señor, por tu amor. Queremos vivir en ese amor y queremos mostrar ese amor. Ayúdanos, Padre bendito, a ser santos. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos, Padre bendito. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.